El doctor Anselmo Flores Andrade y sean todos bienvenidos a esta sesión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera Morales, le damos las gracias por darnos este espacio. El día de hoy, la sesión se llama Educación Emocionalmente Inteligente. Para hablar sobre ello, contamos con la presencia de la maestra Paula Flores Miranda, a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Paula, bienvenida. Es un placer estar contigo. Muchas gracias, Anselmo. Para mí es un gran honor que me hayan invitado. Agradezco muchísimo este espacio, ya que considero ya fervientemente que tenemos que tomar estas oportunidades en donde hay un interés por hablar de estas temáticas. Si bien hasta hace unos años atrás era algo un poco como, ¿cómo podríamos llamarlo? Como más místico el hablar de emociones. Era como, qué lindo. Creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas y creo que una de las enseñanzas importantes es poder entender que la educación emocional es fundamental en todos y en cada uno de nosotros, en los ciudadanos de los diferentes países. Esto no distingue, ¿cierto?, nacionalidad, esto no distingue ninguna diferencia que nosotros podamos tener. En definitiva, siento que hoy día a día se le ha ido dando cabida y importancia a lo que es la educación emocional. Si bien, bueno, yo he tenido la oportunidad ya de conocer a Anselmo hace algunos años, él antes de la pandemia ya consideraba que esto era importante y es así como las personas que considerábamos ya antes de la pandemia que esto era importante, hemos seguido trabajando y profundizando en estos temas. Entonces, desde esa mirada agradezco muchísimo esta invitación, para que sigamos hablando de ello y podamos llegar a la mayor cantidad de personas y así ir trabajando y profundizando porque estos sean temáticas que realmente se inserten de forma permanente en nuestra sociedad. Y suscribo todo lo que comentas, Paula, porque efectivamente, si uno observa las noticias, lee los diarios o simplemente acude uno al centro escolar, es cada vez con mayor frecuencia, cómo las emociones están casi a flor de piel, desbordan a las personas, sea en las oficinas, sea en los espacios públicos y obviamente en los espacios escolares. Escuchamos docentes que agreden alumnos, alumnos que agreden docentes, estudiantes que entre ellos se agreden, es decir, las emociones cada vez parece ser que están desbordando las capacidades que hasta el momento han mostrado tanto docentes o alumnos para resolver de manera, digamos, más eficaz y pacífica este tipo de convivencia que es cada vez por lo que podemos observar más difícil en nuestras sociedades, Paula. Exacto, exacto. Creo que hay varios puntos importantes dentro de lo que tú mencionas, Anselmo. Yo creo que hoy vemos mucho más este desborde emocional que se observa en las aulas, en la vida cotidiana, y tiene que ver porque también durante mucho tiempo se ha reprimido el mundo emocional. Entonces, es cosa de que nos acordemos, quizás a muchos cuando éramos pequeños nos decían, ya, pero tranquilito, no llores. Ya, pero pare de llorar, si no hay para qué llorar por eso. Entonces ahí, en esas palabras que uno puede encontrar tan sencillas, de partida hay una invalidación emocional hacia el otro,
Cuando yo le digo, pero ¿cómo vas a llorar por eso? Pero no llores. Me hace reprimir mi reacción fisiológica frente a una emoción. Entonces, como sociedad, hemos estado reprimidos durante mucho tiempo y desde esa mirada, eh, hoy en día, las situaciones que hemos vivido como sociedad nos han llevado a abrirnos, pero no sabemos cómo hacerlo de forma correcta, porque nunca nos han enseñado. Entonces ahí donde está esta dificultad de cómo hoy en día podemos enfrentar estas situaciones, porque conflictos tenemos todos los días, y los conflictos no son malos. Sí, lo malo es la forma en la que hay veces que intentamos resolverlo. Entonces, entender que los conflictos son parte de nuestra vida, pero la diferencia está en cómo yo voy desarrollando habilidades para poder ir resolviendo estos conflictos. Entonces, desde esa mirada, creo que existen estos múltiples factores de partida. Tenemos sociedades que son reprimidas, ¿ya? En cuanto al mundo emocional, nos han hecho tener una mala mirada del conflicto. El conflicto no es malo, el conflicto nos entrega un aprendizaje y nos enseña, en definitiva, a resolver situaciones en la vida. Entonces es algo muy bueno para nuestra formación. Y por otro lado, tenemos la dificultad que no nos han enseñado de partida a desarrollar estas habilidades que nos van a permitir, por ejemplo, resolver un conflicto, y no nos han enseñado a cómo dar cabida al mundo emocional. Entonces creo que eso es un poco lo que podría aportar a esta reflexión que tú haces, que es muy cierta, que es lo que nos está pasando hoy en día. Y tú has comentado, Paula, algo tremendamente importante, la legitimación de los sentimientos. Me explico. Tenemos derecho, el docente, el profesor, la profesora, tiene el derecho de enojarse, pero enojarse no implica lastimar, dañar a los alumnos, sea emocional o, como dicen, psicológica o físicamente. Y es donde lo que tú estás comentando, efectivamente, qué tremendamente importante es, primero, que los docentes trabajen sobre sí mismos estas dimensiones de la educación socioemocional para que estén en mejores condiciones de apoyar y orientar en el reconocimiento o en la toma de conciencia de las emociones de los alumnos y gestionarlas. ¿Esto es así, Paula? Exacto, o sea, de partida tenemos que entender que hay muchos juicios sobre las emociones, ¿ya? Ese es un factor fundamental. O sea, podemos observar cómo, por ejemplo, los hombres, ¿ya? Porque hemos sido, Latinoamérica tiene una cultura machista, entonces desde esa mirada siempre ha sido permitido que el hombre se enoje. O sea, la rabia va de la mano, ¿cierto? Con la masculinidad, con el ser hombre, y no es así, no es así. Las mujeres también nos podemos enojar, ¿ya? Podemos estar furiosas, ¿ya? Porque hay que entender que las emociones tienen diferente intensidad, entonces eso también es importante, aprender a dar el nombre con precisión. Oye, ¿yo estoy molesta, estoy enojada o estoy furiosa? ¿Ya? Ya eso nos va a ayudar en nuestra regulación emocional. Entonces, cuando está ese profesor, esa profesora frente a sus estudiantes y está molesta y está con rabia, qué importante decirlo y que nuestros estudiantes aprendan a ver que nosotros también sentimos y decirles, ¿saben qué? Jóvenes, niños, niñas, hoy estoy molesta, hoy tengo rabia. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que como no nos han enseñado, muchas veces actuamos desde el castigo. Ah, perfecto. No me escucharon, se quedan sin recreo. Y ahí, claro, o sea, imagínate,
¿Qué es para un niño dejarlo sin recreo? ¿Cuánto rato lo tenemos sentado? Porque eso también nos cuesta modificar, entender que el ser humano es cuerpo, emoción, lenguaje, y desde esa mirada los seres humanos tenemos que estar en movimiento y tenemos que tener esta conexión entre estos elementos, pero nosotros ¿qué hacemos? Tenemos a los niños sentados. Y el niño que no se para es aquel que se porta bien. Entonces, llenamos de juicios a nuestros estudiantes y queremos hacer cosas que no son posibles. Las personas necesitamos hablar, necesitamos movernos, necesitamos hacer pausas. Cuando nosotros, los adultos, nos tienen en capacitación, uno siempre dice, yo trabajo mucho con profesores y profesoras, y muchas veces nos falta el comentario que dicen, hoy nos estamos portando igual que los niños y las niñas. Y eso es importante. Inmediatamente me dice Paula, ya lleva mucho tiempo intentando ponerte atención. Hoy, parémonos, hagamos un ejercicio, ¿cierto? Simplemente con los dedos, cualquier cosa que nos permita salir. Entonces, esto tiene que ver mucho con entender que debe existir un cambio de paradigma, entender que para una educación integral yo tengo que dar cabida a estos elementos, al cuerpo, a la emoción, al lenguaje, y también comprender que no tengo que invalidar las emociones del otro. Cuando yo invalido las emociones del otro es porque también lo hago en mí. Yo no me permito sentir. Hay muchas veces que yo he escuchado profesores que dicen, no, es que yo entro a mi sala, cierro la puerta y a mí se me olvida todo. No se nos olvida todo. Claro. Eso viene con nosotros, viene esa carga que si es que no la hemos podido gestionar, sigue ahí. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? De partida es mostrarnos frente a nuestros alumnos como seres emocionales, como seres que sentimos, poder expresar ya mi emoción, o sea, identificarla, saber que algo me está pasando en el cuerpo, eh, identificar por qué viene esta emoción a mí, porque uno también tiende a, a colocar la responsabilidad en el otro. Es que tú me das rabia. No, es yo siento rabia. Y yo siento rabia, ¿por qué? Porque hubo un gatillo emocional ahí que en mí provocó eso, pero que tiene que ver con mi historia de vida. Entonces, ¿cómo podemos ir desarrollando un trabajo potente, integral, para que ese profesor, en definitiva, pueda legitimar sus emociones y también las emociones de sus estudiantes? Tiene que ver con un proceso de autoconocimiento. Cómo yo, adulto, me inserto y digo, ¿sabes qué? Yo necesito conocerme porque necesito saber por qué me molesta cuando Juan con Diego están conversando. ¿Por qué me molesta que dos niños conversen? Ya, entonces yo tengo que entenderlo. Yo tengo que entender por qué a mí me pasa eso. Entonces es un trabajo profundo y a largo plazo, no es un trabajo corto. Justamente, Paula, tú utilizaste la palabra, hay que hacer un cambio de paradigma. Y esa es la pregunta con la que me encantaría que nos dieras luz. ¿Qué debemos entender por una educación emocionalmente inteligente? Bueno, la educación, ¿cierto? Cuando hablamos de educación emocional, cuando hablamos, ¿cierto?, del desarrollo de este proceso, en definitiva, estamos refiriéndonos a cómo nosotros somos capaces, nosotros adultos, de poder, ¿cierto?, desarrollar, transmitir y aplicar diferentes estrategias en donde nuestros estudiantes vayan pudiendo ser capaces de reconocer su mundo emocional, comprender qué es lo que les está pasando y gestionar sus emociones de una manera efectiva. Además, ir desarrollando habilidades como lo son, ¿cierto?, la empatía, la resolución de conflictos, la autorregulación. Entonces, cuando hablamos de una educación emocionalmente inteligente,
tiene que ver con esto, con el desarrollo de habilidades. ¿Cómo yo hago, por ejemplo, que un estudiante sea capaz de escucharse y luego escuchar al otro? Muchas veces les pedimos a los estudiantes, ya, pero silencio. Un estudiante no va a saber hacer silencio si es que primero no se sabe escuchar a sí mismo, porque la escucha hacia uno se desarrolla, ¿cierto? Desde no ser tan rígido con uno mismo y hacia el otro es desde el silencio. Pero yo tengo que empezar por aprender a escucharme a mí. Entonces, tiene que ver con esto, con cómo vamos desarrollando estas habilidades y en definitiva, estas habilidades que van cumpliendo diferentes competencias. Entonces, eso es la educación emocionalmente inteligente. No sé si es que soy yo o tú, Anselmo, que parece que ahí nos quedamos. No te escucho, Paula. No Ahí sé si sí, ¿me sea escuchas? yo. Ahora Ahora sí te sí. escucho. Bueno, como te decía, ¿y por qué es Ahora tan sí está perfecto. importante? Sí, Sí, lo que acabas de decir. Ajá. no, dime, ¿me escuchas? Ahí sí. Lo que nos estás compartiendo, Paula, está en relación con lo que tú has escrito y escuchado en foros. Lo que tú nos acabas de compartir está relacionado con lo que tú has escrito y has dicho en otros foros sobre estos 5 factores del clima en el aula o de la gestión del aula. Está vinculado, es decir, a cómo el docente, al tomar en cuenta estos factores que influyen tanto en el clima del aula como en la gestión del aula, nos permiten justamente hacer esa educación emocionalmente inteligente. ¿Podrías abundar al respecto? ¿O Exacto. estoy tergiversando tu pensamiento? No, no, mira, eh, en definitiva, tiene mucho que ver, Anselmo. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de esta educación emocionalmente inteligente, lo que quiero, ¿cierto? Y busco finalmente es que mis estudiantes logren mejorar su bienestar emocional, ¿cierto? Y logran mejorar sus relaciones con sus pares, con los adultos. Cuando logramos desarrollar estas habilidades, ¿cierto? Se va creando un clima favorable. ¿Cómo se desarrolla el clima favorable? ¿Cómo vamos desarrollando esto? Y todo parte, y aunque suene quizás como un poco, eh, oye, qué injusto, todo se va, la responsabilidad en el adulto, pero parte desde uno, ¿ya? Son 5 factores. Juan Casasus describió ciertos 5 factores que inciden en el clima emocional de aula, y el primer factor es la relación del profesor que tiene consigo mismo. Entonces, tú, Anselmo, yo, Paula, si no tengo una buena relación conmigo misma, es poco probable que pueda tener una buena relación con los demás. Entonces, conocerme, aceptarme, ahí está todo lo que tiene que ver con construir mi autoconcepto, ¿cierto? Mi autoestima, saber quién soy, amarme tal como soy, ya, porque todos somos completamente imperfectos. Entonces, desde esa mirada, aprender a amar tanto lo positivo como lo negativo, ¿ya? Y aquello que yo considere negativo, porque es importante que uno se dé cuenta y que uno dé esta calificación, no que la tomemos de los demás. Es por eso que yo hablo del autoconcepto. Entonces, yo decir, oye, yo, Paula, me amo así como soy, con muchas veces mi risa alocada, despistada, pero que ama lo que hace, que se apasiona. Entonces, si tú te das cuenta, están mis cosas buenas y mis cosas malas y yo las amo.
Entonces, lo primero es eso, la relación que tengo conmigo mismo. Luego, hay un segundo factor y que es la relación, ¿cierto?, que tengo con la asignatura que imparto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en Chile existe la pedagogía en educación general básica. ¿Ya? Yo soy profesora en educación general básica. Y a nosotros nos preparan para poder desarrollar todas las asignaturas, ya que tiene nuestro plan de estudio. Lenguaje, matemática, historia, ya ciencias. Entonces, música, educación física, eh, tenemos ahí una variedad ya en la cual nos podemos mover, pero ¿qué es lo que pasa con aquella asignatura que yo no me siento cómoda? Entonces ese es el segundo factor. Como yo digo, eh, oye, ¿sabes qué? Yo sé, perfecto, mi contrato puede decir esto, pero yo voy a hacer lo mejor posible por entregar eh, la mejor forma de enseñarle a los niños y niñas, pero yo no me siento plena enseñando X asignatura. Por ejemplo, si me dijeran, Paula, ¿sabes qué? Puedes hacer clases de música. Yo amo la música, me mueve, pero Anselmo, pásame una flauta, pásame una guitarra. No, ¿te das cuenta? Entonces, claro, puede ser que yo intente colocar lo mejor de mí para lograr que mis estudiantes tengan un aprendizaje, pero yo no me voy a sentir plena enseñando algo que a mí no me hace feliz. Entonces, ese es otro factor. Tenemos otro elemento, ¿cierto? Que está en la relación de uno mismo, la relación con la asignatura que impartimos, ¿ya? La relación que tengo con mi estudiante. Y aquí viene, ¿cuántos juicios tenemos sobre nuestros estudiantes? O prejuicios. Exacto. Ay, no, mira ese niñito, mira cómo se viste. No, lo más probable es que sea un niño problema. No, pero es que no le pidas a él porque es flojo, es irresponsable. Y etiquetamos, O, Pablo. y etiquetamos, ¿cierto? Exacto. Y ahí, cuando Rafael Echeverría nos dice que el lenguaje crea realidades, o también muchas veces yo pienso que esas son etiquetas porque son cosas malas, negativas. Y no, cuando yo también le digo a un estudiante, no, es que usted es muy responsable. También lo estoy encasillando. O sea, ese niño o esa niña nunca va a tener la posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Estoy cansada, necesito descansar, voy a pedir una prórroga para mi trabajo. No, un estudiante que es responsable jamás haría eso. Y es porque nosotros damos esas etiquetas en ellos. Entonces, este tercer factor tiene que ver con cómo nosotros muchas veces también colocamos techo a nuestros estudiantes. Oye, no, si este niño no va a lograr nada más en la vida. Mira, yo pocas veces, Anselmo, eh, la verdad es que no muchas veces cuento, cuando he tenido la posibilidad de desarrollar instancias como esta, cuento un poco de mi vida. No, la verdad es que siempre lo guardo. Eh, pero yo en mi vida, Anselmo, tuve muchas personas, ya, muchas personas, eh, muchos de ellos fueron profesores, como también otros no lo hicieron, pero era el escuchar y el decir, oye, pero ¿qué va a hacer de esta niñita si esta niñita no va a hacer nada en su vida? Mira, con suerte, y más encima, menospreciar, menospreciar a, a labores que son fundamentales en la vida. Entonces, no, esta niñita con suerte va a lograr hacer esto en la vida. Muchas veces, Anselmo,
eh, recibí palabras como esas. Y uno no se imagina cuánto afecta a ese niño, a esa niña. Yo era una niña, yo era una niña de 14 años que había perdido a su mamá, ¿ya? Mi mamá murió cuando yo tenía esa edad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mi postura frente a la vida fue de mucha indiferencia durante mucho tiempo. Entonces, frente a esa postura que me llevó el no poder procesar y gestionar el proceso de la pérdida de mi mamá, me llevó a recibir muchas etiquetas de mis profesores. Entonces, importante, nunca sabemos cómo podemos afectar la vida de un niño y una niña. Entonces, no pongamos techo, no pongamos juicios en nuestros estudiantes. Anselmo, dime. Qué importante esto que compartes, Paula, y perdón que te interrumpa, qué importante porque siempre he considerado, y por favor, lo estás, nos lo estás compartiendo, de la importancia que tiene el docente en el modelaje o ser modelo de los alumnos, porque yo había escuchado y había leído en alguna ocasión el daño que le pueden hacer docentes que carecen de inteligencia emocional, o como tú bien comentabas en algunos de estos factores, su relación consigo mismo, el daño, inclusive decían, irreversible que puede tener en los párvulos, por ejemplo, o fastidiarles la vida cuando están en secundaria o a nivel medio superior. De ahí la importancia de que sean primero los docentes quienes puedan mirarse a sí mismo, autoconocerse para estar en mejores condiciones. Porque también, y quisiera que comentaras al respecto, esta experiencia que nos compartes va a contracorriente de lo que se espera de un maestro emocionalmente inteligente. Es decir, una educación emocionalmente presupone valorar a los estudiantes, respetarlos, comprenderlos y darles un trato digno a todos por igual. Y desafortunadamente, lo que yo he observado y he leído por algunos estudios recientes, creo que ese sigue siendo una asignatura pendiente en todos nuestros países de América Latina, no se diga Europa, este talón de Aquiles que representa el docente como modelaje en la educación socioemocional. Y termino con esto, Paula, para que me comentes, eh, la educación socioemocional no es un corpus teórico que todos los docentes deben de manejar, sino una manera, una actitud natural del trato digno de respeto y empático hacia sus alumnos de cualquier nivel. Exacto. O sea, de partida, y ahí voy a tratar de ir respondiendo un poco, Anselmo. Bueno, íbamos, para terminar la idea, íbamos en el tercer elemento. Cuarto elemento, la relación que tienen los estudiantes entre ellos y la relación que tiene el estudiante con su proceso de aprendizaje. Todos esos factores inciden en un clima. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Y qué es lo que tú dices, Anselmo? Las competencias socioemocionales se modelan. Entonces, nosotros trabajamos desde el modelamiento. Es cosa de que podamos ver, a mí me gusta poder ir enseñando esto con ejemplos de la vida cotidiana, porque en definitiva es lo que tú dices, esto tiene que ser no una moda, no un libro que yo empiezo a expresar de memoria, sino que esto tiene que ver con una forma de vida. Y no tiene que ver con que es una forma de vida perfecta, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno puede creer que una persona que nos habla sobre gestión emocional, regulación emocional, competencias socioemocionales, no tiene dificultades en su vida. No es así, no es así. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que cuando logramos desarrollar estas habilidades en nosotros,
de partida somos más conscientes de nuestro mundo emocional, entonces nos permite poder pedir ayuda. Oye, ¿sabes qué? Vamos a suponer, tú, Anselmo, que tú has trabajado en esto, dices, no me estoy sintiendo bien, mi cuerpo me está diciendo algo, ¿sabes qué? Voy a ir al médico. Yo, Paula, oye, ¿sabes qué? Siento que no estoy pudiendo resolver algunas dificultades. Ah, perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Voy a pedir apoyo psicológico, voy a buscar ayuda. Entonces, esa es una gran diferencia. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo enseñar aquello que carezco. Entonces, desde esta mirada, qué importante es darnos cuenta que yo voy a transmitir lo que voy modelando. Entonces, si es que yo de forma constante, eh, perdón, ahí sí, ya. Ya te escucho. Entonces, por ejemplo, yo de forma constante estoy molesta porque no logro expresar mi mundo emocional, todos los que están a mi alrededor se van a ir contagiando de esto, porque las emociones son contagiosas. Entonces, qué importante es aprender a regular mi mundo emocional. Qué importante es aprender a desarrollar, por ejemplo, una comunicación empática en donde yo escuche realmente al otro, porque existen diferentes tipos de comunicación. Está la comunicación simpática, que no es mala, ¿ya? Pero la comunicación simpática tiene que ver en cómo, por ejemplo, si nosotros dos nos encontramos, oye, Anselmo, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, Paula, bien, oye, el otro día viajé, oye, yo igual, y viene todo, ¿cierto? Lo conversamos y los dos ponemos nuestras cosas, pero no nos estamos escuchando, nos estamos contando porque nosotros queremos hablar de nosotros. Pero qué importante es cuando yo como profesor desarrollo estas competencias en mi vida y se me acerca un estudiante y me dice, profesora, ¿sabe qué? El otro día viajé. Ah, perfecto. ¿Y qué pasó en tu viaje? Y ahí pueden salir tantas cosas, pero los seres humanos estamos acostumbrados a no escucharnos, porque escucharnos es difícil. Porque lamentablemente, cuando decidimos hacer esto parte de nuestra vida, nos encontramos con todos aquellos dolores que no queremos enfrentar. Y esa es una gran dificultad. Y dar ese paso es difícil. Y también siento que no es criticable cuando hay una persona que dice, sabes que yo no lo quiero hacer. Uno no conoce los procesos del otro. Claro. Entonces, hacer este cambio para realmente ser un modelo tiene que ver con una transformación de vida. Paula, con base en lo que nos estás compartiendo, por eso es importante, cada vez o tiene mayor relevancia la aplicación de la inteligencia emocional en las prácticas docentes. Esto es decir, o lo pregunto de esta forma, Paula, ¿cuáles son los beneficios para los docentes, los profesores y profesoras que nos están escuchando y que nos van a ver? ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar una educación con inteligencia emocional en el aula? El principio fundamental que busca la educación emocional y que Rafael Vizquerra lo dice, es que logramos nuestro bienestar, logramos estar bien. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es fundamental. Y cuando yo logro estar bien, cuando yo logro encontrar ese bienestar, en definitiva, me manejo mejor en la vida conmigo misma y con los demás. Entonces, cuando hay una educación emocional inserta en la escuela,
tenemos mejor rendimiento académico, ¿ya? Y mejora la convivencia escolar. O sea, nos ahorraríamos todas estas dificultades que hoy en día estamos viendo en la escuela, que, no sé, hoy día podemos salir y encontrarnos a dos estudiantes que puedan estar golpeándose a la salida. Muy común. Exacto, pero cuando yo logro esto, es, oye, puedo solucionar las cosas de otra forma, o podemos tener un adulto que nos ayude a que eso no llegue a más. Mira, hace un tiempo, en un lugar X, escuela X, porque todo esto que hoy yo te estoy hablando, Anselmo, y que estamos conversando y compartiendo en este lugar, es porque yo lo aplico realmente en mi vida, ¿ya? Yo lo aplico. Por ejemplo, no sé, cuando yo te digo, uno logra identificar que necesita ayuda, yo identifico que necesito ayuda y yo voy y pido, ¿sabes qué? Necesito una hora con el psicólogo. Hoy necesito que me ayudes con estas dificultades con mi hijo. Y eso te lo da la conciencia emocional, el ser consciente de ti mismo. Pero también tiene que ver con esto en que, como te decía, yo le entrego herramientas a profesores para que le inserten para que las apliquen con estudiantes, pero también yo las aplico. Entonces, todo esto que te estoy comentando, Anselmo, no es teoría tan solamente, sino que es teoría llevada a la práctica. Tengo 4 hijos, soy mamá de 4 hijos, entonces también intento llevar a la práctica todos estos procesos con ellos. Y es como, te iba a poner un ejemplo y por eso hago este contexto para poder entender. Un día, colegio X, lugar X, etcétera, yo estoy trabajando con estudiantes de cuarto básico, se les llama acá, ya a enseñanza media, que es a cuarto medio, que es cuando se termina ya el proceso escolar. Voy saliendo de una sala, habiendo terminado una jornada con estudiantes, salgo y hay 2 estudiantes que se empiezan a agarrar del pelo, ahí, a tirar, ¿cierto?, del pelo. Inmediatamente, yo intervengo. ¿Qué es lo que pasa? Al yo ser una persona, porque yo no soy una persona perfecta, soy completamente imperfecta, como te decía, pero le doy cabida a su mundo emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Los estudiantes tienen esta apertura conmigo. Y cuando les pido que paren, lo hicieron. ¿Por qué? Porque hay un adulto que para ellos se ha convertido a lo largo del tiempo en un adulto seguro. Entonces, primer elemento, ya, se separan y empezamos a aplicar cosas. Les dije, lo primero, les pido que durante algunos minutos no se hablen, respiremos. Les hice un ejercicio de respiración, respiraron, les dije, ahora nos vamos a ir a un lugar tranquilo a hablar. Y todo eso sí resulta. Y la situación no llegó a mayor. Ellas lograron aplicar estrategias de regulación emocional, pero recordemos, muchas veces nuestros estudiantes necesitan un adulto que los apoye en este proceso. Esto tiene que ver con lo que nos comentabas, Paula, de esas habilidades que debe de desarrollar el docente en cuanto a observar lo que pasa en la clase. Es decir, no estar siempre dando la espalda, sino también ser muy observador en lo que pasa dentro del aula para estar atento a estos cambios o virajes emocionales de sus alumnos. Tiene que ver también, creo, con lo que nos comentabas, la empatía. Y hay algo que creo con lo que nos dices. Había escuchado por ahí que decían, el profesor de matemáticas no solo debe de hablar el lenguaje de matemáticas, la maestra de biología no solo debe de hablar el lenguaje de biología, tiene que ser bilingüe. Y uno se preguntaba, ¿cómo que bilingüe? Sí, tiene que hablar el lenguaje de sus estudiantes, párvulos,
adolescentes o ya casi adultos. ¿Esto es así, Paula? Exacto. Mira, yo creo que es relevante entender que nosotros vamos a lograr la conexión con nuestros estudiantes a través de sus intereses, no de los nuestros. Nosotros también les podemos mostrar y presentar nuestros intereses, pero ¿cómo yo logro esa conexión? O sea, yo creo que los profesores, las profesoras, tenemos que mantener un espíritu joven, pero toda la vida. ¿Por qué? Porque tenemos que ir aprendiendo también de ellos y no menospreciar lo que ellos hoy tienen en su vida. Muchas veces uno dice, oye, los estudiantes de hoy en día escuchan una música horrible, ¿cierto? No, es que no saben de música. ¿Qué es lo que pasa? Con la música podemos lograr tanto, claro, y también podemos enseñar mucho y entregarles la que nosotros creemos que es calidad musical, pero también, ¿por qué no trabajamos con las de ellos? Por ejemplo, aquí en Chile hay muchos artistas ya que son, se les llaman cantantes urbanos, y los jóvenes, por ejemplo, en nuestro país, eh, tienen una conexión muy importante con eso, ¿ya? Así como, no, y es que X, y es que X. Ya, es verdad, hay algunas letras de canciones que no son para poder trabajarlas en la escuela, ya, pero en esta búsqueda, por ejemplo, yo encontré a una cantante que es urbana, que se llama Flor de Rap. Entonces, estoy en una actividad con los estudiantes y coloco este audio y ellos así fue como logré toda su atención porque ellos no podían creer que yo, profesora, que supuestamente uno ya, para ellos uno es la vieja, entonces, ¿cómo yo podía conocer música que a ellos les gusta? Y les dije, chicos, ¿ustedes conocen a Flor de Rap? Pero, profe, obvio, y es una letra de una canción en donde esta niña cuenta la historia de su vida, que fue un proceso muy, muy fuerte, eh, eh, y nos habla de la resiliencia. Entonces, cómo en cosas que a ellos les gustan, nosotros también podemos encontrar aprendizajes importantes, pero cómo nosotros cambiamos nuestra mirada. Eso es fundamental. Tremendamente importante lo que comentas, Paula, porque efectivamente creo que es común escuchar en nuestros colegas eh, el problema de que los alumnos no me ponen atención, los alumnos no me hacen caso. Viendo esto, en verdad que la inteligencia emocional o desarrollar esas habilidades nos permiten tomar 5 o 10 minutos de mi sesión de clase para que los alumnos se interesen, presten atención y después de esos 10 minutos viene el contenido disciplinario, que es lo que nos obliga el plan de estudios. ¿Cierto? Exactamente. Mira, Anselmo, yo estuve trabajando con los profesores de la No Universidad te de escucho. Chile. ¿Ahí? ¿Me escuchas? ¿Sí? Ahí sí. Ya te escucho. Sí. Mira, estuve trabajando Sí, con los profesores de la Universidad de Chile, ya con los profesores de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, para mejorar los climas de aula. Entonces, en algún minuto le entregué estos elementos así como, oye, pregúntale, algo tan simple, pregúntale a tus estudiantes qué sienten. Vino una profesora, ya una docente, y ya se fue de esa sesión que tuvimos, y a la sesión siguiente
llega y me dice, oye, Paula, ¿sabes qué? Hice lo que ustedes me dijeron. ¿Qué hiciste? Le pregunté a mis estudiantes cómo se sentían. Y la verdad me dijo es que estaban con emociones, con ausencia de bienestar, porque tenían un examen que venía después de mi asignatura, no estaban pendientes de lo que yo les estaba enseñando, y cuando les pregunté y pudieron hablar de lo que sentían, eh, ella hace un pequeño ejercicio de respiración y me dijo, ¿sabes qué? No perdí 10 minutos de mi clase, gané 10 minutos. Así es. ¿Por qué? Porque después los estudiantes dejaron, ¿cierto? Pudieron gestionar su emoción, entonces pudieron avanzar y estar presentes en la clase. Y eso es fundamental. Entonces, con simples cosas, si de repente vemos que yo miro, no sé, a mis estudiantes, ya sea de cualquier edad, esto es súper importante, esto no tiene que ver con un grupo etario, todos necesitamos lo mismo. Si yo vengo y estoy formando a personas adultas, si estoy formando a niños, niñas, y los veo así, con cara de cansado, de desgano, oye, hay Desinterés. algo, exacto, hay algo que quizás yo no estoy haciendo, o quizás ya es mucho tiempo el que les estoy hablando. ¿Saben qué? Parémonos, 5 minutos, un ejercicio, ya. Gimnasia cerebral, vamos, y vamos, y cosas tan simples, vamos a ver cómo permiten que se activen, ¿cierto? Y van a estar de nuevo dispuestos para el aprendizaje. Entonces, eso es fundamental. También, Cierto. ¿por qué, Anselmo? No, una de las características de la planificación debe ser flexible. Entonces, un día X, entro a una sala, estos jóvenes recién me estaban conociendo, era segunda vez que me veían. Entro al aula, a la sala de clases, y yo veía que no estaban involucrados. Entonces, paré, ya que eso tiene que ver con la escucha. ¿Ya? Cuando yo logro darme cuenta qué emociones pueden estar sintiendo mis estudiantes, quiere decir que los estoy escuchando. Entonces les pregunto, a ver, jóvenes, ¿qué pasa? Y al principio como en silencio, ¿por qué? Porque recién me venían conociendo. Y me dicen, profesora, ¿sabe qué? Te estoy hablando que eran las 2:30 de la tarde y ellos estaban sentados desde las 8:30 de la mañana. Me dicen, profesora, la verdad es que estamos cansados. ¿Pero por qué no me lo dijeron? Les digo, porque usted nos podía retar, nos podía llamar la atención. ¿Por qué les voy a llamar la atención? Porque están cansados. Le dije, ya, ¿saben qué? Vamos a cambiar. Trabajé los mismos contenidos de Anselmo, pero modifiqué la forma en la que lo iba a desarrollar. Los hice trabajar en equipo, ¿ya? Se involucraron en el trabajo. Entonces, eso tiene que ver con la escucha, ¿ya? Es la habilidad básica que debemos desarrollar para darnos cuenta cuáles son los cambios que debemos ir desarrollando. Y hay veces que una estrategia en un aula, en una sala de clases, va a ser perfecta, pero en otra no nos va a servir, Sí, así es. ¿ya? Y es por eso que tenemos que ir desarrollando la escucha. Por eso el docente que se educa emocionalmente cuenta con una batería de estrategias para cada contexto, porque yo me hago cargo de lo que digo, Paula. Por ahí he leído en algunos textos académicos que hay tres actitudes todavía muy comunes en los docentes, en donde piensan que por el solo nombre de la materia y el contenido de la materia, los alumnos ya per se deben de estar interesados, pase lo que pase. Segundo, que los alumnos tienen la capacidad para poder escucharme a mí 15, 20, 40 o hasta 50 minutos hablando. Y esto vemos a través del enfoque de la educación socioemocional, que no es cierto. Esto es así.
de partida, el interés y lo relevante de una asignatura lo hacemos nosotros, ¿ya? Hay muchas veces que, por ejemplo, y puedo hablar desde la cultura de mi país, que aquí se les da mucha importancia a aquellas asignaturas que tienen que ver con lenguaje, matemática, ciencia, ya, historia, pero no se les da importancia a aquellas asignaturas que tienen que ver con el desarrollo eh, de, de habilidades, ¿cierto? Físicas, como lo que es el deporte, aquellas asignaturas que tienen que ver con el arte. Entonces, ahí es en donde tenemos una gran dificultad y es un poco lo que tú dices. Ah, matemática es una asignatura importante. No, no, son todas igual de importantes. Todas son igual de importantes. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros culturalmente le hemos dado menos importancia, incluso a asignaturas que son mucho más importantes. Porque qué relevante es, por ejemplo, que un niño, que una niña aprenda a dibujar formas. Tiene que ver con su expresión, ¿cierto?, emocional, tiene que ver con su motricidad, tiene que ver con cómo yo esto luego lo voy conectando después con geometría. Entonces, ahí hay dos factores. Uno, yo como adulto, ya sea profesor o padre, no darle mayor importancia a las asignaturas que yo creo que son importantes, sino que darle a todas la relevancia que tienen porque todas nos entregan algo diferente. Y es ahí cuando realmente hablamos de formación integral. Y por otro lado, ahí estoy yo como profesor, y cómo yo hago que mis estudiantes vean que lo que están haciendo es tremendamente relevante para sus vidas. Un ejemplo, me encanta, como te decía Anselmo, llevarlo a cosas cotidianas. Un día mis hijos en su colegio, ¿cierto? Los llevaron a Artesanos de Quinchamalí, un lugar que aquí se caracteriza por el trabajo con greda. Y los hicieron, ¿cierto?, hacer figuras en greda, pero es un proceso súper importante, hay muchos pasos que se desarrollan, y yo estaba tremendamente feliz porque mi hija había hecho su chanchito de greda, y un poco quizás me miraban así como con cara de, ¿por qué está feliz porque hizo un chanchito de greda? Porque yo dije, o sea, están preparando a mi hija para la vida. Yo le dije, ¿qué pasa si que en algún minuto de su vida mi hija, no sé, queda sin trabajo? Sabe trabajar en greda, puede emprender. Entonces, está en nosotros, ¿cierto? Poder dar la relevancia que tienen cada una de las áreas, porque todas son importantes. Sí, qué importante esto que comentas, Paula, porque sé que existen muchos cientos de libros, pero hay uno que yo especialmente recomiendo, no recuerdo al autor, es un filósofo italiano. El libro se titula La utilidad de lo inútil. Es una defensa filosófica de todas estas materias o asignaturas que vemos como irrelevantes, así de artesanales, artificiales, ¿no? Y qué importante esto que nos comentas, porque efectivamente uno de los propósitos, por lo que hemos visto en estas leyes educacionales de la mayoría de los países, es una educación integral, ya no solo disciplinar, sino integral, que los va a preparar para los desafíos de la vida. Y si la escuela es un mundo donde se dan muchas interacciones con esos factores que nos dijiste, y en el trabajo y en la vida, qué tremendamente es importante saber tomar conciencia de nuestras emociones,
nombrarlas y gestionarlas para poder tener relaciones positivas, ¿cierto? Exacto, exacto. O sea, ese es el paso fundamental, Anselmo. Todo parte desde ahí, desde yo poder reconocer mi mundo emocional, saber qué es lo que siento, darle nombre. Y cuando yo logro hacer eso, es cuando recién voy a poder empezar a trabajar con el otro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, es que no sé qué siento? Sí. Entonces, primero busca en ti qué es lo que sientes, logra identificarlo, pide apoyo cuando sientas que no eres capaz, y luego uno también es quien puede apoyar a los otros y podemos apoyar en nuestros estudiantes y también entender que van a haber momentos en que también es respetable decir, sabes que en este minuto no tengo la disposición emocional para poder apoyar a otro. Pero cuando yo soy consciente y he desarrollado habilidades, busco apoyo. Entonces yo digo, ya, yo profesora hoy no he podido gestionar y regular mis emociones, entonces, pero este estudiante necesita ayuda. ¿Sabes qué? Voy a pedir apoyo a otro profesor. Y eso habla de fortaleza interna, de un autoconocimiento, porque en lo que tú comentabas al inicio de la conversación, Paula, nos han enseñado ciertas situaciones donde el hombre no llora. Pedir ayuda es sinónimo de debilidad cuando es al contrario. Desde este enfoque socioemocional, pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de fortaleza y de querer superar esos límites que nos impiden de seguir creciendo. Exactamente, exactamente. Nos quedan 5 minutos, Paula, y sí me gustaría que nos dieras un consejo sobre o una reflexión que nos podamos llevar a casa sobre la utilización de esta inteligencia emocional, tanto en la familia, en nuestras familias, con uno mismo y en el aula. Bueno, creo, Anselmo, que lo dijiste antes que yo, y que tiene que ver con esto, con que primero este trabajo es con nosotros mismos y que yo lo tengo que empezar a aplicar en mi núcleo familiar. Ya, querer desarrollar un proceso de autoconocimiento es difícil, nos lleva a enfrentarnos quizás muchas veces con dolores que uno dice, no, si yo eso lo superé, no, pero siguen ahí y es por eso que funcionamos de cierta manera, desde nuestro inconsciente. Entonces, sigue estando eso ahí porque no lo he trabajado. Cuando yo logro desarrollar este proceso interno, es cuando voy a poder empezar primero a tener una mejor relación con mi familia. Si yo no tengo una buena relación con mi familia, es muy poco probable que pueda tener una buena relación con mis colegas, con mis estudiantes. Pero cuando yo voy logrando eso y lo tengo que ir poniendo en práctica, además tengo que entender que esto es un trabajo para toda la vida. Esto no es, perfecto, yo desarrollé mis competencias socioemocionales, así que estoy listo y no tengo que aprender nada más. Eh, no, no, tenemos que estar trabajando de forma constante. ¿Por qué? Porque en definitiva la vida nos va presentando diversas situaciones que son experiencias nuevas y nosotros vamos aprendiendo cómo ir enfrentando esas nuevas situaciones, pero con la diferencia que contamos con habilidades para poder ir resolviendo. Y yo me quedaría con un, una frase que tiene que ver con recordar esto. No puedo enseñar aquello que carezco. Entonces, si es que yo esto no lo he hecho parte de mi vida, es poco probable que lo pueda transmitir a los demás. Y la invitación es a eso. Trabajemos en nosotros porque vamos a tener un mayor bienestar y ese bienestar nos va a ayudar a poder apoyar a otras personas también
a ir en ese camino. Así es que yo creo que esa es la invitación, internalizarlo, saber que esto es un proceso personal y que cuando yo lo hago carne, cuando es parte de mí, es cuando recién empieza a ser parte de este proceso, ¿cierto? Con los otros y con las otras. Como cierto, desde la mirada de Juan Casasus, desarrollo mi conciencia emocional, me miro a mí, y eso es lo que me permite desarrollar mi conciencia vincular, mirar al otro. Así es que yo creo que esa es la invitación. Gracias, Paula. Qué bellas palabras, qué importante reflexión. Y pues no puedo estar más de acuerdo contigo y solo yo terminaría diciendo que, siguiendo lo que tú dices, que es un modo de vida, una actitud, no es el manejo de algo teórico, corpus teórico, es ser modelo de nuestros alumnos. Gracias, Paula. Fue un placer haber conversado contigo y estoy seguro que los docentes que nos están viendo y nos van a ver coincidirán conmigo. Fue un verdadero placer escucharte y que te hayas dado el tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias, Paula, y hasta la próxima. Muchas gracias, Anselmo, que estés muy, muy bien. Un gusto volver a verte y agradecida enormemente por la invitación. Hasta pronto, buenas noches a todos y gracias.